de nuestra anfitriona Berenice. Buenas tardes a todos. Me llamo Pedro Hidalgo, soy psicólogo supervisor internacional de Mensa México. Estoy aquí en sustitución de Berenice, nuestra host, que está teniendo ciertas dificultades, pero se nos unirá en un momento más. Para comenzar, retomando que la plática de hoy es acerca de las altas capacidades, cómo detectarlas en los niños, en los más pequeños, y posteriormente habrá otras en las que se trate un poco más en adolescentes. El día de hoy estamos como pues sus oradores, sus conversadores, yo, Pedro Hidalgo, Jorge Figueroa, miembro y representante estatal de Jalisco de Mensa México, y su hija Mariana Figueroa, que también es miembro, y nos vienen a dar la perspectiva de lo que es ser un papá y tener una hija que también es miembro de Mensa México y por tanto tienen altas capacidades para dar un poco de contexto. Para retomar, Mensa México, Mensa en general, es la sociedad de alto CI, fundada ya hace más de 70 años, reúne a personas con alto cociente intelectual que estén en el 2% superior de la población en inteligencia. En Mensa México lleva más de 10 años como asociación civil, y en México tenemos una comunidad que va creciendo poco a poco y que integra desde niños hasta personas mayores, desde los 5 años o menos hasta los 80 y un poco más. Esta tarde vamos a conversar sobre las altas capacidades en niños, como ya dijimos, y pues creo que podríamos comenzar por ahora. El tema en sí circunda alrededor de lo que son los menores. En este caso tenemos como un ejemplo a Mariana Figueroa, que nos dirá un poco su experiencia ahora sí, de más joven, siendo una menor, una niña con altas capacidades. Pues Mariana, si puedes comentarnos un poquito. Pues mi experiencia como yo siendo, pues en la niñez, la tengo aquí escrita, entonces se los voy a leer. Yo veo mi pasado desde muchas maneras diferentes, con momentos buenos y otros malos. A veces me enojaba conmigo misma por no poder controlar las situaciones que se me presentaban, tales como el tener que entender el porqué de las acciones de otros. Cuando estaba en el kinder era una niña sumamente callada y tímida, pero me encantaba jugar. Creo que era una manera bastante entretenida de distraerme. Mientras crecía, me preguntaba cosas más grandes. Para la primaria, yo quería entenderlas. Yo, desde mi experiencia, les puedo decir que hay veces que a nosotros no nos satisface una respuesta u otra, y que la mejor manera de llenar ese gusto por el saber es leer. Los libros son como son como mundos encerrados dentro de páginas. Hay de todo tipo de ellos, desde ciencia hasta ficción. Realmente, los primeros 3 años de mi primaria no me gustaron tanto. Me sentía diferente y creía que tenía que imitar a otros para encajar. Eso me funcionó hasta llegar a quinto grado. En quinto, yo comencé a relacionar las vidas personales de otros con sus acciones. Era algo muy difícil de ver y muy confuso. ¿Por qué alguien querría ser igual a otro? Tal vez es porque tampoco encajan, realmente no lo entendía. De ahí en adelante comencé a tratar de ser yo misma de una manera diferente y me ayudó muchísimo el entrar en un equipo deportivo que sea, pues, un deporte que tengas que estar en equipo, porque me ayudó mucho a concentrarme en mis trabajos, a mantenerme despierta todo el tiempo y a socializar con otras personas, porque me costaba mucho trabajo. El voleibol yo creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, como en la niñez, porque me ayudaron muchísimo. Muy bien, muy bien. Esta es la experiencia ahora sí, de una persona, en este caso, una persona que recientemente acaba de ser pues una niña, en este caso ahora ya es adolescente, pero de todos los tres, pues creo que es la más cercana a tener esa experiencia y tendría más vivo
Por eso es que se le pide que pues, nos comente un poquito de esto. Para comenzar, bueno, no sé si quieres comentar algo, Jorge, antes de entrar directamente a las preguntas. Me presento nada más, soy Jorge Figueroa, soy el representante estatal para Jalisco de Mensa México y soy padre de Mariana. Como tal, pasaremos más adelante a las preguntas, pero sí es toda una experiencia tener niñas o hijos con altas capacidades, porque es una experiencia muy retadora. Y ahorita platicaremos un poquito al respecto. Y como tal también reconozco que seguramente pues nuestros padres también batallaron. Lo sé por las vivencias anteriores, pero pues bueno, ahora como padre veo la problemática desde otra perspectiva y me deja pues también comprender un poquito y agradecer a mis padres. Sí, sí, se olvida un poquito a veces que igual nosotros, bueno, al ser padre todavía no lo soy, pero al ser padre creo que se olvida que uno una vez fue hijo y que nuestros padres tuvieron las mismas dificultades o similares al criar a alguien con altas capacidades, o diferente, de alguna manera. Todos somos diferentes y tenemos particularidades. Justamente eso es lo que hay que lidiar. Bueno, antes de comenzar una breve semblanza de lo que es la inteligencia, porque estamos aquí para hablar sobre inteligencia y la sobredotación de esta inteligencia. La inteligencia, como ya vimos antes, es la capacidad de resolver, de adaptarse, de ayudar a cambiar tal vez las cosas, de entender los patrones, de resolver problemas, ya sean abstractos o concretos. Simplemente es esta capacidad que tiene los seres vivos, en este caso humanos, animales, incluso algunas plantas se dice que tienen cierto razonamiento al moverse, X. La manera natural de resolver esos problemas es la inteligencia, de adaptarnos. En el caso del ser humano es una de las capacidades que tiene mucho más desarrolladas que cualquier otro ser vivo y es una de las que los distingue en este caso. Pero no todos tienen los mismos niveles, las mismas capacidades. Es una característica más que se conforma como pueden ser cualquier otra, el cabello, el color de piel, los ojos, la altura, el peso, que puede venir variando o tiene diferentes variaciones dependiendo de diferentes factores. Es un gran tema que abarca mucho y que desafortunadamente hay mucha diversidad de alguna manera, eso es bueno, pero no hay mucho consenso con respecto a consensos específicos, lo que da pie a hacer interpretaciones abiertas. De manera más particular, las altas capacidades en este caso serían su nombre lo dice, un nivel superior a lo estimado, lo normal, a lo esperado que tienen las personas en toda la población. Normalmente se le denomina sobredotación intelectual para hacer referencia a ello, pero en general igual es altas capacidades. Para comenzar, esta plática es relacionada hacia los papás, hacia los padres con hijos con sobredotación o similares o con un alto nivel intelectual. La primera pregunta es, ¿cómo pueden los padres identificar la sobredotación en sus hijos? Y bueno, no sé si antes de que comente algo más técnico, quisieran comentar algo, Jorge. ¿Vamos? Sí, bueno, es muy obvio. Los niños son demasiado inquietos, comentan y hacen preguntas que normalmente escucharías en una persona de mayor edad. Entonces, cuando estás hablando de una situación compleja y la tratas de abordar como si ellos fueran niños, la respuesta es la misma que tú tendrías de un adulto, aun cuando el niño tiene 8 o 10 años. En el caso de Mariana, pues ella era muy tranquila, no era sumamente inquieta, no tenía hiperactividad. De hecho, no es hiperactiva, pero es exageradamente reflexiva. Entonces, también algunas situaciones que se daban en la casa, justo después de que se presentaban esas situaciones, ella hablaba conmigo, o bueno, con nosotros, con mi esposa y conmigo, para ayudarnos a reflexionar acerca de lo que acababa de pasar. Oigan, ¿se dieron cuenta de lo que está sucediendo? ¿Ya pensaron en el impacto que va a tener en Jorge, mi hermano? Cuestiones como esa, ¿no? Cuando pues era una niña de 8 años y hacía reflexiones completas.
Entonces sí, es muy notorio. A mí me sorprendía. Yo decía que me corregía, me ayudaba a darme cuenta de aquellas cosas de las que yo no me doy cuenta. Y por otro lado, en la escuela lo mismo. La pregunta de ella, ya tocaremos ese tema, pero la pregunta de ella acerca de cómo me puedo adelantar a las matemáticas porque no son suficientes y tomar el libro del hermano que va 2 años arriba de su grado escolar y terminarlo y decir ya acabé con este y que sigue. Estando en primero de secundaria, yo le entregué el libro de cálculo que yo utilicé en la universidad y lo empezó a leer, y ya que iba avanzada, necesito clases con un maestro particular. Digo, ese tipo de cuestiones pues hacen obvio que el niño tiene una capacidad muy especial en ese sentido. Ok, sí. En este caso, como la pregunta está dirigida, ¿cómo los papás pueden identificar esas capacidades? No sé si Mariana puedes decirnos desde el lado de los niños, que son de los jóvenes, de los hijos, que son, ahorita lo tienes más fresco tú. ¿Tú te sentías algo así más diferente con respecto a tus compañeros, a tus hermanos, a tus papás? Como, no sé. Pues yo en lo personal era muy, muy tímida y creo que por eso hay muchas personas que tienen pues, altas capacidades que son difíciles de encontrar porque la mayoría son muy hiperactivos, que todo el tiempo quieren estar aprendiendo más y aprendiendo más y aprendiendo más, pero hay otros que simplemente observan, que desde la perspectiva es como observar. Entonces, yo lo que siempre he dicho es que siempre va a ser relativamente diferente y difícil encontrar o como saber que esa persona tiene altas capacidades, pero si observas bien a la persona, como con el tiempo te puedes dar cuenta de que es diferente, de que tiene más capacidad que otros y pues hay pues exámenes para derivar esos resultados, entonces pues en parte es eso. Sí. Sí, nuevamente, lo repito, yo no tengo hijos como para comentar esta perspectiva de padre, pero en el sentido, primero que nada, hay que detectar la diferencia, que todos los hijos van a ser diferentes y todos van a tener cierto nivel diferente, y incluso puede que sea difícil para el papá. Todos los papás podrían decir que quieren que sus hijos sean especiales, y lo son para ellos, y lo son de alguna manera. La cosa es saber si esa especialidad, esa particularidad está encaminada con respecto a las altas capacidades. En este caso, pues, como ya comentaron Jorge y Mariana, es una cierta habilidad de ser observador, de conocer, ahora sí, poco a poco a sus hijos. El padre los padres van a ser los conocedores máximos de sus hijos en algún sentido. Sin embargo, puede que por la cotidianidad de verlos a diario, tal vez no se den cuenta de ello. Y ahí también recae un poquito la tarea en los otros, en tíos, primos, maestros externos que ayuden a triangular esta información con respecto a decir, no, es que sí es brillante porque no se parece a sus primos en un caso en el que exista poca convivencia con otros niños en los que se compare, porque siempre, aunque se diga que la comparación es mala, es necesaria para conocerse un poquito igual. Entonces, el tener un punto de comparación con, aunque sea el vecino, no decirlo literal, pero el compañero, con el hermano, pues ayuda un poco a determinar las capacidades que tiene cada uno, y no solamente intelectuales, sino de otro tipo. Sí. Hola, Berenice, ya llegó. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Tuve problemas técnicos, pero ya estoy aquí. Muchísimas gracias por estar aquí a todos y por aceptarme esta charla. En lo que estaba escuchando acerca de Mariana y de Jorge, de cómo pudo llegar a identificar y que tú estás comentando, ¿podrías a lo mejor decir o dar algunas características de los padres que nos puedan estar escuchando y que digan, tal vez mi hijo tiene altas capacidades por esto, no sé, altos niveles de concentración, que se concentran por varias horas, aprenden a hablar más rápido, como decía Jorge y alcancé a escuchar, una comprensión bastante madura del exterior, de lo que pasa en casa? Sí, a lo mejor algunas características de pronto que los padres puedan ver en los niños
para saber discernir si sus hijos pudieran llegar a ser sobredotados o tuvieran altas capacidades. Muchas gracias. Sí, yo sí creo que, nuevamente, creo que los papás siempre van a decir que sus hijos van a creer y tienen que creerlo, de que sus hijos son especiales. Y justamente lo que siempre recomiendo, independientemente de mi labor como psicólogo en mesa, como persona y como psicólogo particular, recomiendo el conocerse, tanto, ¿cómo decirlo?, internamente en un universo como en el exterior. Y parte de ello es ese ejercicio de cómo conocer qué puede hacer este niño, mi hijo. Si tiene una curiosidad, uno de los elementos más particulares y que tal vez sea difícil de detectar por ser algo peculiar en cada uno, es esa curiosidad que tengan. Como ya dijo Jorge, el estar preguntando, normalmente en los primeros años, si es que no se les ha apagado o no se les ha apagado de forma artificial, esta curiosidad de preguntar ¿y por qué? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? ¿Y quién? ¿Y dónde pasó esto? ¿Y por qué pasa esto? Entonces, esta curiosidad es innata en los niños. Muy pocos son los casos en los que existe un retraimiento, pero el hecho de preguntar, ahí existe una curiosidad. Independientemente de si el hijo no tiene una excepcionalidad de alta capacidad, tiene un alto nivel de gusto y de potencial que puede desarrollar, creo que la curiosidad es el elemento más particular y fidedigno de esta alta intelectualidad, porque existen muchas maneras de presentarlo. Y creo que ya lo había comentado en la charla anterior, pero hasta que lleguen los exámenes un poco invasivos de resonancias magnéticas funcionales, pues no existiría una manera más directa que la observación. El hecho de estar pendiente de qué es lo que le gusta, cómo es que lo aborda, qué tanto se concentra, sí. Primero que nada, antes de saber si tiene alta capacidad, es ayudar a desarrollar esa habilidad como padre de observar y de saber cuáles son las características que tiene tu hijo. Ya después, si dice, es que tiene una curiosidad particular, le gusta, le compró unos Legos, supongamos, y se puso a construir, le compró unos abatelenguas o algo así, y se puso a armar, cualquier cosa, la construcción, la imaginación, la creatividad, la curiosidad, son elementos que pueden darse. No puedo decir que se van a dar en todos los casos, pero se pueden dar. Y, por ejemplo, como dijo Mariana, ella es una niña, se muestra como una niña un poco más tímida y puede entender. Su inteligencia o su razonamiento puede ser el mismo de alguien que se mueve mucho, pero su forma de presentarlo, ya lo habíamos comentado en la charla anterior, es su personalidad es lo que afecta su manera de llevar a cabo esta inteligencia en el mundo exterior. Yo recuerdo igual, cuando era niño yo era muy bueno en la escuela porque yo me portaba bien, yo sabía en qué momentos podía ser bueno y en cuáles podía correr, saltar y hacer. Entonces, depende de la personalidad del niño. Y algo curioso que quería señalar con respecto a los papás es que conocerse a uno mismo ayuda a conocer a nuestros hijos. El hecho de saber que me irrito mucho cuando no duermo, cuando no como, que me irrita mucho la luz, ese tipo de cositas se pueden, y conocer a la pareja, al otro padre, puede ayudar a conocer estas tendencias de personalidad, que la personalidad es algo importante en cómo se demuestra esta inteligencia. Nuevamente, para repetir, creatividad, imaginación, espontaneidad, curiosidad, intereses, son esta personalidad que puede verse en los niños. Los niños, si tienen confianza con el papá, van a pedir que les muestren el mundo. Entonces, esta necesidad de que te muestren el mundo, yo diría que es un rasgo general de esta potencialidad de alta capacidad, independientemente si llega a la sobredotación de 130 puntos de CI o más. Muchas gracias. Y bueno, por ejemplo, en el dado caso que existan los padres que digan, bueno, mis hijos presentan estas peculiaridades, altos niveles de concentración, una
curiosidad innata, etcétera. Hay algunos padres que deciden llevarlos a hacer exámenes. Claro que habíamos comentado antes, que ya me habían dicho también otra psicóloga, que bueno, a una edad muy, muy temprana, todavía no están totalmente maduros, ¿no? Para determinar el porcentaje del cociente intelectual, ¿no? Entonces, pues bueno, en Mensa, ¿a partir de qué edad ustedes recomiendan o podrían comentar que existe una madurez intelectual para poder determinar el cociente intelectual en los niños? Si yo pudiera, pues sería después de la adolescencia. Pero sí, efectivamente, somos personas que vivimos en la naturaleza, somos seres naturales y como tales creo que hacer el símil con otros seres naturales, como pueden ser el desarrollo de una fruta o algo así, el hecho de que no está madura, pero aún así la quieres probar, pues también puedes probarla, no te vas a ver bien, pero dentro de su inmadurez puedes probar y saber cómo va, cómo está, el tamaño X. Entonces, sí se podría, sí existen pruebas incluso creo que desde los 3 años, algunas de Wechsler, de 4 años, 5 años, 7 años. Una de las más fuertes es la del WISC de Wechsler, igual, que es a partir de los 7 años. Esa sería una buena edad para empezar a hacer ese tipo de evaluaciones. Sin embargo, y es importante, no es lo mismo medir que evaluar, y medir tu CI puede ser útil para Mensa, saber si entras o no, pero evaluación involucra muchísimos más aspectos y la razón para evaluar es bastante importante. Si, por ejemplo, como padre dices, ok, mi hijo tiene estas características y tengo curiosidad de saberlo, tengo los recursos, el niño pues no tiene la voluntad de conocer, de jugar. Afortunadamente estas pruebas son un poquito lúdicas y ayudan a que sea un poco más interesante. Quiero ayudarlo, ¿okay? Que te sirva para conocerlo puede ser válido. Sin embargo, no sé si sea necesario como tal. Puede servirte para entrar a una escuela, para conocer un poquito más de sus capacidades, pero tal vez hasta que llegue a la adolescencia y se forme un poco más de su propia, cimente su forma de ser y de utilizar sus capacidades, se podrá evaluar un poco más adecuadamente. No se niega que se hagan las evaluaciones antes. Sin embargo, una sola evaluación es muy reductivo. No serviría de mucho sin tener otro punto de comparación. Y no solamente una prueba, sino en el caso de que muestre alguna particularidad que sea bastante interesante de abordar, se podría llevar a cabo una evaluación un poco más holística, con otro tipo de observaciones, entrevistas, reportes incluso de la escuela. Este tipo de cositas ayuda a comprender un poquito más el universo de la persona, porque somos diferentes y tal vez nos comportamos diferentes en la escuela, que en la casa, que con amigos. Entonces, ayudar ese tipo de cosas, no solo en lo académico, sino en, ¿qué será? Vocacional incluso. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, esta viene otra pregunta que anteriormente la habíamos posado, bueno, me la había presentado Jorge. Por ejemplo, estábamos hablando de cómo satisfacer, la importancia de satisfacer la curiosidad de los hijos sobredotados. Una cuestión muy importante, en un grupo de chats de mamá con niños de altas capacidades, ellas me pidieron preguntar cómo lidiar con la frustración de los niños sobredotados con el mundo exterior que no los entiende. Asimismo, la pregunta de Jorge regresando, ¿cómo lidiar con la frustración como padre de no estar a la altura de las expectativas del niño sobredotado? No sé a quién quieren que le responda. Jorge, Mariana. ¿A cuál de todas gustas con cuál de todas gustas que empecemos? Si quieres, empezamos con la frustración del niño. Bueno, voy a platicar un poquito, ya no como padre, sino como cuando estaba yo chico, ¿no? A mí me gustaba mucho, de joven o de chico, me gustaba mucho la electrónica, me gustaba mucho la química.
Y afortunadamente mis padres me apoyaron mucho con la electrónica y sí tenía mi pequeño laboratorio aquí también de cuestiones de electrónica y pues en aquel entonces era con libros. Entonces, ¿cuál era mi frustración? Mi frustración era querer aprender y no saber dónde. Después, pues con la química también, yo me guardaba mis domingos para ir entre semana. Mi madre me llevaba a tiendas de química que yo no sé cómo a esa edad me vendían productos químicos, porque tuve productos químicos muy peligrosos para la edad que yo tenía, ¿no? Yo, desde muy chavo, hacía mis experimentos con ácido nítrico, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico. Me acuerdo algunos, pues componentes químicos que podían causar ulceraciones debajo de la piel y los manejaba yo con el cuidado que en aquel entonces, pues, como niño creía yo que era suficiente, que hoy volteo para atrás y digo, afortunadamente nunca pasó nada, pero sí era frustrante el querer hacer más y no tener cómo, no tener dónde, no tener un tutor o un guía que me dijera, pues puedes llevar tus experimentos de química hasta este otro nivel, aquellas cosas que quería yo hacer, que no sabía cómo, y algunas que sí me daban miedo, que de plano no hice, porque sí decía yo, si me pasa algo, me va a pasar algo muy malo. Y ahí una anécdota de cuando estaba en preparatoria, ya no estaba tan chico, debe haber tenido unos 16 años. Le dije yo a mis compañeros de preparatoria un día, ¿saben qué? Quiero hacer óxido nitroso. Quiero hacerlo, es uno de los experimentos que quería hacer. El gas de la risa, ¿no? El gas hilarante. Y decía yo, pues lo voy a respirar para ver qué pasa de verdad, ¿por qué te dan ganas de reír? Yo quería saber cómo se reía. Pero les dije, ¿saben qué? En el proceso de la fabricación hay un punto en el que si se me pasa un poquito la temperatura, se produce dióxido de nitrógeno y ese es venenoso. Y de broma les dije, si al día siguiente yo no estoy aquí en la mañana, es porque me morí por haber hecho mal el experimento. Bueno, al día siguiente no hice el experimento. Al día siguiente choqué. Chocamos muy duro, mi hermana, yo la llevaba a la escuela, iba yo en camino a la escuela y chocamos muy fuerte. Pues total, no me presenté en la escuela. Y mis compañeros aquí en la tarde estaban timbre y timbre cuando yo estaba todavía sacándome mis radiografías para ver si no había pasado algo, preguntando por mí que qué había pasado. Pensaron que realmente me había muerto, que había hecho mal el experimento y que no había ido a la escuela porque había fallecido. Y pues bueno, son cosas que te suceden de chico, que dices, quiero hacerlo y no puedo. Y es una frustración el no encontrar un espacio donde pueda yo platicar con gente que tenga los mismos intereses, que entienda que un niño también tiene ese tipo de intereses y que quiere hacer los experimentos y no sabe cómo, y pues te sientes como topado, ¿no? Eso pues desde mi experiencia, ¿no? No sé si quieran añadir algo, Mariana, Pedro. Pues primero que nada me da gusto que no lo hayas intentado y que haya salido bien del choque, primero que nada. Te digo, realmente me da mucho gusto platicar contigo siempre por ese tipo de experiencias y porque sé que eres muy aventado. Sí, perdón. Sí, realmente la experiencia, en este caso de Jorge, pues da un poco de luz con respecto a cómo detectarlo, a cómo lidiar. Bueno, es un ejemplo de cómo el gusto puede llevar a salir ciertos límites. Antes de desarrollar altas capacidades, la frustración, cómo se lidia. Es un trabajo de todos los días, no es solamente una varita mágica y ya, es un niño que tiene contención y que tiene madurez, no, tiene que ser poco a poco y va a ser una relación que se va a dar como padres. Ustedes van a ser la contención de estos hijos, ellos van a querer hacer muchas cosas y ustedes van a hacer el andamiaje en el que van a construir sus experiencias. En este caso, pueden acudir a un profesional, como podría ser el caso de algún químico que si sea ver videos en los que se les muestre al niño de poco a poco, paso a pasito, el mundo o lo que quieran hacer, ¿sí? Sin llegar a salir, a crear dióxido ¿qué es?
de nitrógeno, o sea, óxido nitroso. Sí, sí, de hecho, sí tenía la mente. Yo decía, óxido nitroso, sí sé que es gas de la risa, pero pensé que era venenoso en altas cantidades. Dije, bueno, está bien. Por ejemplo, hay ciertos gustos que tal vez no sean peligrosos. Tener un microscopio, tener un juego de Legos, de construcciones. Hay ciertas maneras y ciertas cosas que se van a dar, que se pueden dar sin miedo a llegar a ese tipo de cosas. Nuevamente, si se quieren exponer a cosas como las que hace Jorge, pues estaría muy bien en un ambiente controlado. Justamente la responsabilidad es el ser papá y ayudarlo. Nunca soltar al niño, justamente. Aunque se queje, aunque diga, llore, ustedes son sus papás y tienen que estar junto con él para preverle de los malestares y de los ahora sí, peligros que pueden existir en su curiosidad. Porque supongamos que Jorge hubiese logrado su experimento, seguramente iba a encontrar otro experimento así más fuerte en el que se hubiese mostrado interés, ¿sí? Entonces, la curiosidad siempre va a haber. El que se le niegue algo no va a hacer que se le caiga a todo el mundo, definitivamente, pero es ver qué se le puede dar de lo que se tiene en el contexto. No todos los contextos van a tener la facilidad de ir a una universidad, buscar a un químico que le ayude y ese tipo de cositas. Entonces, ese es el asunto, en tratar de ver. La frustración surge de un deseo y de una necesidad de tenerlo, supongamos. El hecho de cómo conseguirlo va a darle disciplina al niño. Entonces, la manera en la que se lidia, en la que esto más que ser un tema de altas capacidades, es un tema de paternidad, nadie sabe siendo padre, nadie nace siendo papá, nadie tiene los conocimientos, no hay escuela de papás, pero es entender, ser el adulto maduro y ver cómo negociar este tipo de concesiones de, ok, podemos hacer esto, pero de determinada manera, ok, y nos comprometemos a hacer tal cosa de determinada manera, ¿correcto? Y así, tratándolo con un cierto grado de madurez al niño, porque son personas pensantes y que se pueden, o sea, si se frustran es porque tienen una sensación, un sentir. Y transgredir esa confianza de que es que te prometí algo, pero no te lo voy a dar, ahí sí podría llegar a ocurrir un problema de confianza. Es prometerle lo que se le pueda dar, o sea, un pequeño juego de química, aunque sea de colorcitos, un microscopio X o una experiencia, un viaje a un museo, que sea plausible. No prometer nada que no pueda entregarse. A mí, en este grupo de chat de mamás que tenemos con niños de altas capacidades, las mamás me dicen que sí, que ellas quisieran realmente, que ellas están dentro de la experiencia y sobre todo ahorita con el confinamiento, que los niños se cansan, no pueden estar enfrente de la computadora todo el tiempo. Lo que es, y bueno, en el caso de Jorge también coincido de cómo lidiar con la frustración como padre de quererles dar más de lo que ellos, más información como ellos la quieren en el momento en el que ellos la quieren, y es muy difícil, ¿no? ¿Cómo busco estos recursos? ¿Cómo busco el tiempo? Bueno, no sé si Jorge quisiera añadir al respecto. Bueno, sí, ahora como padre, Jorge, mi hijo mayor, también, él es muy afín a cuestiones que no eran tanto de mi interés. Él, por ejemplo, es muy afín a física y diario traía preguntas que decía yo, híjole, es que esas preguntas yo no me las hice, yo me fui por otro lado, me fui por el lado de la química, la electrónica, sistemas, inteligencia artificial, que es lo que ahora me dedico. Pero, por ejemplo, él me preguntaba cosas de física que yo ya no sabía, o sea, le decía, tendría que ponerme a estudiarlas para entender qué me estás preguntando, ¿no? Si es complicado, dan ganas de poder contestar. Sé yo que cuando no contesto una pregunta, corto un poquito de su curiosidad, porque se queda esa sensación de no puedo saberlo, ¿no? La persona que yo esperaba que me lo contestara no me lo contestó, ¿no? O por ejemplo el caso de Mariana, que ahora le ha pegado muy fuerte por la parte artística.
Y yo de artístico no tengo nada. Si yo dibujo un perro, no sabría alguien que lo ve si es una vaca, un perro, qué es. Y bueno, sí me gustaría poderme poner un poquito a la altura de ellos y poder contestar, pero creo que en ese sentido hay un plan muy bueno dentro de Mensa y es el plan de tutorías. Se ha platicado en múltiples ocasiones, no es todavía una realidad, no es algo que esté sucediendo ya, pero como tal, dentro de Mensa, pues hay personas con altas capacidades en esos temas, que se fueron por esos temas. Y que pueden los niños voltear y decirle, oye, me gustaría que fueras mi tutor porque me gusta mucho lo que haces y yo quiero aprender de ello. Y sería un empujón buenísimo para los niños el tener ya ese plan funcionando, alguien que les pueda contestar sobre sus curiosidades específicas, ¿no? Si a mí me preguntas de espacios vectoriales, de matemáticas, de cuestiones, pues muy abstractas también de matemáticas, te sé contestar. Y habrá alguien que sepa contestar física y habrá alguien que sepa contestar bien química, ¿no? Cintia, no sé, ese plan creo que podría ser un muy, muy buen camino. Y no nada más dentro de Mensa, seguramente habrá personas de fuera de Mensa que podrían ser tutores de niños con altas capacidades y guiarlos para llevarlos rapidísimo a donde ellos quieren estar. Porque de verdad, a un niño de 12 años que tenga curiosidad y de verdad tenga el deseo de ser el mejor físico, tú lo agarras y lo llevas con un físico. Y el niño tiene la capacidad para eso. Y el físico lo trata como si fuera un adulto, lo lleva en 2 años al conocimiento de universidad, cosa que pues como papás no podemos hacer. Entonces yo creo que sería buscar especialistas en la materia para cada grupo de interés, porque altas capacidades no significa altas capacidades en todos los sentidos. Yo sé que yo tengo una inteligencia emocional muy baja, y habrá otras personas con altas capacidades en ese sentido de inteligencia emocional. Habrá otros artistas extraordinarios, ¿no? Digo, pues Isaac Asimov, buen ejemplo, ¿no? Él fue presidente de Mensa en algún tiempo. Digo, pues su capacidad creativa en cuanto a libros, en cuanto a ciencia ficción, lo llevó a generar las 4 leyes de la robótica que hoy aplican para la inteligencia artificial, cosas que en aquel entonces todavía eran algo que se imaginaban que algún día iba a haber y que hoy pueden llegar a regir pues la inteligencia artificial. Pero bueno, llevarlo con computador, para no darle más tiempo. Sí, sí, justamente eso, qué bueno que lo comentas, porque la idea de, hace poco, hoy en la mañana, me preguntaban cuáles eran los beneficios que se podría decir de Mensa. Es justamente eso, la idea social, pero no únicamente de convivir y platicar, sino compartir intereses. Entonces, al ser parte de Mensa, ya sean menores, adultos, el hecho de decir, no, pues acaba de salir una noticia sobre Neuralink, supongamos, no, pues está chido esto, lo otro, y que lo pusieron en unos cerditos o algo así, no, pues será que pudieran haberlo hecho con otros, no sé. Entonces, ese tipo de conversaciones creo que pueden ayudar. En el caso de, creo que, no sé si Mariana podría decir acerca de su experiencia entre jóvenes dentro de Mensa, porque creo que ninguno de nosotros tiene esa experiencia en la parte de jóvenes. Pues mi experiencia en Mensa como joven fue muy padre, en mi parecer, porque habían muchas actividades que me atraían mucho en Mensa, que todavía hay, y personas como yo, de mi misma edad, que nos interesaban cosas parecidas o similares, o incluso lo mismo, y platicar con ellos, y se me hacía muy padre como poderme entender entre otras personas de ciertos temas que normalmente pues no es algo que yo sacaría a platicar en una plática, en una, no sé, reunión o fiesta o yo no sé. Entonces se me hacía muy padre el poder platicar de todas esas cosas con personas que te entienden. Y otra cosa que me gustaba mucho cuando estaba más pequeña era que la mayoría de los adultos no me trataban como una niña chiquita, que era uno de mis, o sea, me frustraba mucho que los adultos me trataran como niña chiquita, porque
pues no sé, me frustraba demasiado. Entonces esa es otra cosa que me gustaba mucho de Mensa, como poderme sentir al nivel de las otras personas. Y creo que esa es una parte muy importante para los niños, como sentirte como comprendido al nivel con las otras Muchas personas. gracias, Mariana, pero a mí se me hace muy interesante y también quisiera volver a esas anécdotas que tu papá nos contaba, de que aparte tienes otros hermanos, ¿no? Y todos tus hermanos tienen esa curiosidad innata de un niño con altas capacidades, ¿no? No todas, digamos que las madres o los padres de niños pequeños, de pronto nuestros hijos no pueden llegar a ese coeficiente intelectual de Mensa. Pero me gustaría que, Mariana, nos compartieras cómo tu papá o tus padres los fines de semana pues se enfocan demasiado en desarrollar sus capacidades, ¿no? Esa historia se me hace muy, muy bonita. Sí, como tengo dos hermanos, era muy divertido cuando estaba chiquita como jugar con ellos y jugábamos cosas muy interesantes. Con mi papá nos gustaba mucho hacer experimentos. Hacíamos experimentos cada semana y era muy divertido porque todos los días aprendías algo nuevo y llegaba a la escuela y les platicaba a mis compañeras toda emocionada. Y pues ese tipo de cosas son muy divertidas. El jugar juegos de mesa los fines de semana, el platicar con tus hermanos sobre eso, era algo que me gustaba mucho porque era muy entretenido y me distraía muchísimo de lo que estaba pensando entre semana por el colegio y toda la tensión de todo eso. Entonces, era muy divertido, en especial los experimentos con mi papá. Muchas gracias. Y otra pregunta que se me hace también muy, muy interesante, se sabe muy bien que los niños con altas capacidades y con sobredotación y también los adultos tienen una gran sensibilidad. Como padres o como niños, ¿cómo se podría lidiar con esta alta sensibilidad, no? O sea, de pronto, si mi hijo lo regaño tantito y siente mucho sentimiento, ¿cómo se puede lidiar con eso? Yo, en mi experiencia personal, lo que hacía era hablar con personas que se me hacían como muy cercanas a mí, no necesariamente con mis papás. Yo cuando estaba en secundaria todavía estaba como muy distanciada de todo el mundo y me empecé a sentir como muy sola. Entonces lo que empecé a hacer, porque todo me lo guardaban a mí, no me gustaba hablar con las otras personas sobre eso. Entonces lo que empecé a hacer fue al principio hablar con mi psicóloga del colegio, porque era la persona más cercana que sentía que me iba a entender. Y después de eso comencé a hablar muchísimo con mi hermano mayor. Él me ayudó muchísimo porque me entendía y estaba como en las mismas situaciones que yo. Entonces, esa como sensibilidad, siento que los papás tienen que hablar con los niños superdotados o con cualquier persona, pero que nosotros tenemos un punto de vista un poco diferente al que las otras personas tienen. Entonces, el hablar con alguien no se trata de estar, o sea, yo lo veía de una forma muy invasiva cuando me preguntaban, porque directamente me preguntaban de que, ¿qué te pasa, no? Entonces yo siento que es más como preguntar cómo estás, cómo te ha ido en el día y seguir preguntando conforme a lo que te responden, porque hay veces que simplemente se quedan con el cómo estás y nosotros con el bien. Entonces, pues eso se me hace algo muy importante que los padres platiquen con sus hijos de una manera más como interna, pero no invasiva, porque también nos molesta que como que sean muy invasivos en algunas cosas. Jorge, Pedro, ¿nos pueden compartir algo sobre la hipersensibilidad en los niños sobredotados? Jorge. Sí, es complicadísimo porque, híjole, cuando tienes una plática que tiene que ver con alguna cuestión del niño, esto es, que quieres
hablar para corregir alguna, no sé, alguna situación en él o hacerle notar algo, tienes que medir así como con milímetros lo que vas a decir, porque si no, en ese momento lo pierdes. Si lo pierdes, lo pierdes. No, no es fácil tampoco negociar en ese tipo de conversaciones con un niño con altas capacidades. Si lo perdiste, ya lo perdiste. Y te va a dar 10,000 razones y bien fundamentadas y bien explicadas y se acabó. No le ganas, él te gana. Entonces digo, pues es complicado y sí estar midiéndolo mucho. Y por otro lado, cuando hay que ser fuerte, o sea, cuando hay que ser firmes, pues ni modo. Y a mí me ha tocado muchas veces, Mariana lo sabe, explico con firmeza algo y digo, así se hace aquí, punto. Y ya sé que va a haber una situación complicada después de eso, pero pues sí, con firmeza, porque tampoco por ser sobredotado el niño hay que tenerle o darle una libertad que no debería tener en situaciones en las que se puede volver en contra de él su comportamiento. A mí me viene la pregunta también, que Pedro después me la puede explicar, o Jorge, por ejemplo, ¿cuál es la frontera, no? Intelectualmente el niño es como un adulto, tratarlo como un adulto, o tratarlo con años, que es como si tuviera más años, y sensiblemente. Sí, son las dos cosas, porque en un aspecto todavía es niño y en otro aspecto es como un adulto. Y digo, ya llegará el momento en el que ella quiera hacer su examen, pero María José, la más chiquita, también tiene una situación especial y en ella es muchísimo más marcado. El querer ser adulto y tener esa capacidad de ver todo el problema y platicarlo al tú por tú, y por otro lado ser todavía muy, muy niña, ¿no? En otros aspectos. Entonces, híjole, es pesado, pero tienen las dos partes, no puedes tratarlo como adulto. Bueno, esa es mi experiencia. Sí, quisiera comentar algo rapidito con respecto a ello. La sensibilidad, creo que la hipersensibilidad que se adjudica a las altas capacidades, creo que se debe a la alta conciencia que tienen las personas con altas capacidades, la observación. O sea, para tener esta sensibilidad hay que percibir. Entonces, para percibir, obviamente hay que tener cierta capacidad bien afinada. Como dijiste, creo que como dijeron, que no hay niños o es difícil no decir o que no oiga algo el niño porque está pendiente, él quiere absorber las cosas. Entonces, incluso las conversaciones buenas, malas, normales, las absorbe. Y esa sensibilidad se deberá a su manera de reaccionar ante la conciencia. Es consciente de la situación, ok, y como en el caso de Mariana, que puede ser algo particular, es madura como para su manera de presentar. Ya se dieron cuenta de esto, entonces como que presenta esta capacidad de análisis de la situación, de conciencia, y al mismo tiempo de que puede presentar un elemento nuevo. En este caso, cómo tratar esa sensibilidad de papá, tal vez, sugerencia de alguien que no es papá, nada más así. El hecho de, sí, es una disincronía. Son adultos y son niños, tienen la mentalidad madura para pensar y razonar, pero no porque razonen y tengan argumentos, van a pensar de manera crítica, de manera bien a futuro, por así decirlo. Como dijo Jorge, te pueden dar 1,001 razones y fundamentadas con respecto de por qué hacer óxido nitroso con el peligro que existe, pero es un peligro, sí, al fin del cuento es un peligro X. Las consecuencias naturales ayudan a servir a demostrar el límite que pueden llegar a tener. No es decirle, demostrarle que el fuego quema, quemándolo, no, obviamente no, pero es acercarle de que ya ves que ejemplos tal vez de cómo es que hay que seguir las cosas, por qué se le dice, no hagas esto, mejoras esto, mejoras lo otro, porque pues, se puede llegar a un peligro, o sea, se presenta el peligro. Normalmente tenemos esa ilusión, los seres humanos en general, de que nosotros no nos va a llegar, y a los adolescentes
es un poco más fuerte. A mí no me pasa, yo no choco, yo no hago esto. Si yo, sí, en general es ilusión de inmortalidad, pero hay que entender esta idea de que tiene límites, hay que mostrárselos y de alguna manera, como ya veo, negociar cuáles van a ser estas limitaciones que van a tener. No sé si Mariana quiere comentar algo. Bueno, yo también tengo otra pregunta. Por ejemplo, en el caso de, ok, hablando de los límites, son niños pequeños, ¿no? Y la hipersensibilidad. Por ejemplo, veo en el caso de que a veces se frustran demasiado, ¿no? Mi hijo se frustra mucho cuando hay alguna situación y se frustra y se enfrasca en la frustración y se enfrasca. Y por más que le digo, bueno, mira, tienes que llegar a, por ejemplo, hay algún niño que lo molesta y lo molesta y lo molesta, pero está bromeando y él se enfrasca en esta dinámica. Entonces, se le tiene que exponer para que él pueda, yo creo, desarrollar un poco más de inteligencia emocional, porque creo que al final de cuentas, en cierta manera, el desarrollo de la inteligencia emocional es sumamente importante, ¿no? ¿Cómo se puede congeniar esta forma de lidiar, de un niño sobredotado hipersensible con el desarrollo de la inteligencia emocional? Sí, ahora sí. Es un tema muy interesante. De hecho, en algún momento en prácticas en la carrera, recuerdo que hicimos un experimento con niños de primaria en los que mostrábamos los rostros de emociones y para saber qué entendían. La inteligencia emocional es saber reconocer las emociones que existen en otros y en uno. Y cuando llega ese momento de identificar el comportamiento fisiológico de la emoción, abordarlo. En este caso es bueno hay que entender que cuando uno está frustrado, está en un estado mental. Cuando uno está feliz, está en un estado mental. Cuando uno está enojado, está en un estado mental. Y que algo te venga a romper eso, no va a ser tan fácil, no siempre. Entonces, a pesar de que tú te vayas, ocurre mucho en la cotidianidad, tú te enojas con alguien en tu trabajo y regresas a tu casa y mantienes ese estado mental todavía. Entonces, si no te das cuenta de que tienes que salir de esta idea, hacer consciente este estado mental y tratar de dejarlo donde inició, supongamos, y tratar de ser consciente de que estás en ese estado mental de enojo. Entonces, decirlo, hablarlo, justamente, la comunicación es lo más básico. Y para los papás, yo sé que es muy difícil a veces el hecho de decir, incluso entender que el niño sí piensa, que sí razona. El decirle, en este momento, yo sé que te enoja, estás enojado, estás activo, estás activado tu cuerpo, quieres moverte, quieres gritar. El hecho de entender este tipo de cosas puede ayudarles. Utilizar la sensibilidad, la conciencia que tienen en ellos mismos, porque son un poco, esa sensibilidad es un poco más externa, pero tienen que enriquecer ese mundo interno, de decir, me frustra cuando no puedo lograr algo, ok, frústrate. Yo me frustraba mucho y me ponía a llorar cuando perdía, cuando tenía 6 años. Yo soy el más pequeño de mis hermanos, entonces me frustraba porque yo quería ganar. Entonces, teniendo un andamiaje emocional que te diga, ok, no siempre vas a poder ganar, no puedes ganar siempre, ¿sí? Está bien perder de alguna manera, tienes que lograr, y va a ser picar piedra todos los días porque va a ser algo, no va a ser de una sola vez, es constante. Es un hábito el hecho de tener esa inteligencia emocional. Algunas personas, por personalidad, tienen esa madurez de ser autoconscientes, pero no todos. Entonces, por eso es que la idea de conocerse a uno mismo como ser humano ayuda a conocer a los hijos. Tal vez yo soy muy enojón, entonces tengo que saber que mi hijo puede ser muy enojón. Yo tengo una curiosidad, entonces mi hijo puede tener una curiosidad, tal vez no del mismo tipo, como dijo Jorge. Yo soy químico, pero él es físico. Entonces, entender ese tipo de cositas, sí, es aprovechar su nivel de conciencia y reflejárselo. Decirle, estás alegre, recuerda que esto,
si pongamos, si vamos a una salida y se le da un helado, recuerda que esto es una salida en familia, ¿cómo te sientes? Evocarle que se haga consciente de sus emociones al preguntarle. Y como dijo Mariana, no simplemente quedarse en el ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Sino presionar un poquito a decir con preguntas diferentes. ¿Cómo está fulana de tal? O ¿qué será? ¿Viste algo interesante hoy? No sé, cositas así diferentes. No aplicará para todos, pero es entender, ahora sí, va a exigirles un poco de esfuerzo como papás, ser creativos, ahora sí, ver cómo abordarlas y decirles, interesarse en su mundo. El hecho de que hagan eso de manera repetida, crea el hábito, debe de crear el hábito de que, hola mamá, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te acuerdas de fulano de tal? Sí, es que ya se fue de la casa, estuvo acá y se fue. Entonces, tratar de mantener los canales de comunicación abiertos, que esa sería lo más importante para mantener ¿cómo decirlo? Este desarrollo emocional. ¿Alguien más que quiera agregar alguna información? Mariana, Jorge. No, bueno, y por ejemplo, en el caso de, bueno, pregunta para Jorge y Mariana, en la escuela, por ejemplo, que estaban diciendo que tener esta, no sé si lo empezaron se abordó al principio, discúlpenme, pero por ejemplo, en el caso en el que tu hijo tenga altas capacidades y te digan te diga la psicóloga o el psicólogo, tu hijo tiene altas capacidades, ve a la escuela y coméntales, a ver, ojalá que ellos quieran enseñarles materias de otros años. Pasa luego que no lo hacen. Entonces el trabajo es como padre, yo creo que sería doble, ¿no? Complementar más información como le hace Jorge también los fines de semana con los experimentos. Pedro, ¿quisieras añadir algo? Jorge, Mariana. Bueno, sí, situaciones en la escuela. En algún momento vimos la posibilidad de adelantarla un año o dos. De hecho, ahorita que platique un poquito Mariana acerca de su experiencia, pero sus mejores amigas eran de grados de arriba. O sea, tiene su grupo, por supuesto, de mejores amigas en su grado, pero también tiene un grupo de buenas amigas en grados superiores. Y en alguna ocasión, un psiquiatra también de Mensa, de aquí de Jalisco, Jesús Adrián, nos comentaba y nos decía, oye, adelántala un año, que se vaya uno, o ahorita uno y luego otra vez otro año después. Y bueno, aunque Mariana nos dijo que para ella no estaría mal, a ella sí le gustaría, nosotros preferimos no hacerlo. Digo, hay una situación que yo creo que todo un tema para otra plática, que es también el sufrimiento de los niños con altas capacidades, ¿no? El no encajar, de verdad no encajar, es difícil. Aún hoy en día en las reuniones, si yo platico lo que yo hago en una reunión, me voy a quedar solo en un minuto. Entonces tengo que buscar temas comunes, aunque no sean de mi interés, y eso es difícil, pues. Entonces, para mí era muy importante que también Mariana tuviera en ese sentido la vida social, que tiene que vivir como niña de su edad, que lo viva y por lo tanto no la adelantamos, ¿no? Creo que lo que conviene es que permanezca en su grado correcto. Eso es muy, a mi punto de vista, y habrá papás muy respetables que lo piensen distinto, pero que permanezca con el grado con el que debe de ir según su edad y que complemente con tareas por fuera, ¿no? Digo, ella llevaba actividades, ahorita hubo un cambio este año precisamente, pero llevaban actividades de labor social fuera de la escuela, organizada y formal, cuestiones artísticas, pues el violín, la pintura, el deporte, etcétera, que son cosas que ella lleva fuera de lo que es su estudio regular y que le complementan muy bien. Y creo que eso le ha servido mucho. No sé, Mariana, me gustaría que platicaras un poquito en ese sentido, tu experiencia. Pues en la parte de el ser como más, el querer más, yo estaba muy como
no sé, como en ese momento de estar queriendo más y más y más y más y no podía tener ese más. Entonces me frustraba mucho y empezaba a agarrar lo que teníamos aquí, pero me noté muy a mí después de todas las actividades que me ponían como más tranquila porque como que eso me tranquilizaba mucho. Hacía tantas cosas que terminaba cansada, terminaba como feliz por querer estar aprendiendo más, pero al final como que ya se me acababa el tiempo. Entonces esa parte también me frustraba un poco, porque tenía que estar después de las clases normales, ir al voleibol, después al violín, después ponerme a pintar y después terminar las tareas. Entonces terminaba súper tarde y me despertaba súper temprano. Entonces, pues esa parte es muy entretenida porque a mí como persona, como niña, se me hacía muy padre el poder estar haciendo tantas cosas. Este, tengo una parte escrita que, o sea, está escrita así tal cual, igual ya lo mencionamos durante la plática, pero pues se los quería leer antes de que se acabara. Dice, lo que más le recomiendo a los papás de niños superdotados o con altas capacidades es hablar con ellos de una manera no invasiva, pero que no se queden con lo de afuera. Yo me sentí muy sola en la secundaria y no me refiero a que mis papás no me preguntaban cómo estoy o que no jugaban conmigo ni compartían cosas. En realidad sí me acompañaban, hacíamos experimentos con mis papás y jugaba con mis hermanos, pero aún así me sentía sola. Lo que hice entonces fue hablar de eso con alguien y ese alguien para mí fue la psicóloga del colegio. Después hablé con mis mejores amigos y con mis hermanos, y que mis mejores amigos en ese entonces eran mis compañeros del voleibol. En mi último año ya lo entendía. Las cosas que me hacían sentir sola, llegué a la conclusión de que la vida es así, que tiene altibajos, que puedes confiar en otros. Mis pensamientos, el darle vueltas a una frase y otra vez, me hacían sentir triste, por lo que dejé de hacerlo. Este, tomaba un libro con una historia interesante y me perdía en las palabras. Además, comencé a hablarlo con mi hermano, y eso era mucho más fácil que solo guardármelo. En ese momento yo me sentía sola, entonces lo que yo le diría a otros niños o otros papás es hacerles entender que no están solos, que hay otras personas como ellos y que se les entiende, que pues no se lo guarden, porque eso era lo más difícil para mí, guardármelo. Entonces, que hay otras personas que te escuchen. Y pues ya. ¿Algo que quiera añadir Pedro, Jorge? Sí, pues primero que nada, muchas gracias, Mariana. Realmente espero no haber, o sea, yo quería que tú siguieras hablando, porque a mí me encanta conocer los mundos de otras personas y este tipo de cosas es excelente para mí. Muchas gracias nuevamente por haber compartido esto. Sí, la comunicación es lo básico. No podemos darnos a conocer si no nos podemos comunicar, pero para comunicarnos igual hace falta confianza. Y como dijo Mariana, no siempre tenemos la confianza para estar con nuestros papás, porque son nuestros papás, todos los días los vemos, tal vez necesitamos una perspectiva diferente. El hecho de tener diferentes grupos sociales ayuda bastante a desenvolverse a los niños que quieren desenvolverse. Digo, o sea, no todos van a querer tener 7 grupos, algunos solo 1 o 2, es bastante válido, pero mantener regular, decir, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes, qué será, cómodo en básquetbol, en violín? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Todo bien? O sea, como saber, dar a entender a esa sensibilidad de los niños que los papás están preocupados por ellos. Ahora sí, no perder la confianza en los hijos creo que es lo más importante. No sé si me estoy equivocando, Jorge, Berenice, ustedes me dirán. No, claro, y digo, mantenerlos curiosos, apoyarlos en esa curiosidad, ¿no? Cosas tan sencillas como, digo, el ejercicio, Mariana ahorita seguramente podrá comentar al respecto, pero ejercicios tan simples como el que yo hacía cuando los llevaba a la escuela, hija, digo, tenemos ya meses que no nos subimos a los coches para ir a las escuelas por lo del COVID, pero tan sencillos como prender el radio y preguntarles qué cierren sus ojos y qué sienten cuando están escuchando esta canción. Y cambiaba la canción y ahora díganme qué sienten y qué se imaginan. Ese tipo de ejercicios tan simples,
que yo veía sus caras que cambiaban cuando les hacía la pregunta, y que los mantienen conectados, ¿no? Con, mira, cómo me afecta el exterior, cómo de veras me puede llevar a un estado mental, etcétera, ¿no? El hacer los experimentos, pues platicar con pasión. Yo creo que se nota mucho cuando la gente tiene pasión por algún tema y transmitir esa pasión hace que los niños también se apasionen. Entonces, mantenerlos en ese estado continuo de querer aprender más y de querer desarrollar más y por qué funcionan las cosas así y por qué funciona el cerebro de esta manera, como decía ahorita Pedro, ¿no? Cómo son esos mundos de cada quien y pues mantener la chispa prendida, el fuego prendido siempre, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, Pedro y en especial Mariana por estar aquí. Realmente, personalmente he aprendido muchísimo de mantener esa chispa, ¿no? Como padre a veces está como uno muy cansado, pero aún así ve uno la curiosidad de sus hijos y bueno, bien dicen que los hijos son como una flecha, ¿no? Hacia donde uno los dirija, ellos van. Y si Mariana quiere ser una gran matemática, Pedro está poniendo todas las bases, una gran científica, Jorge está poniendo todas las bases para que Mariana se impulse, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Quieren añadir algo más o...? No. Por ahora, muchas gracias a ti por siempre darnos esto, a nuestros equipo técnico detrás de cámaras, por hacer todo esto posible. Y otra vez igual a Mariana, a Jorge, esperamos otra vez hablar y seguir platicando. Un abrazo a todos. Muchas gracias a todos. Y bueno, antes de que se vayan, amigos, vamos a tener otras charlas al respecto de la sobredotación, porque es un tema que poco se sabe y que realmente hay mucho, pero mucho de qué hablar. Muchísimas gracias. Vamos a tener informados de las fechas. Hasta luego.